pero no hemos venido a debatir. Hoy hemos venido a hablar empresarios, entre empresarios y familiares de empresarios, sobre el mundo proceloso de las organizaciones empresariales. Yo me traía un discurso de estos protocolarios, de muchas páginas, estudiado con mucho detalle para no ofender a nadie, pero de los que nadie te entiende ni a nadie le interesa. Por lo tanto, he cambiado todo. Es decir, como además hay debate, pues con un guión y unas pocas fotografías que no sé, Oti es capaz de pasármelas ahora mismo, iré explicando lo que hay, o lo que pienso, o el nacimiento, el desarrollo del libro y otras amenidades que espero que os interesen a todos. No, intento no ser muy largo. José Manuel, que es uno de mis sponsors en el sentido literal de la palabra, me dice que me enrollo mucho. Voy a intentar no enrollar, sinceramente, y hacerlo rápido. Pero de todas maneras, siguiendo el conocido libro de estilo, lo primero que hay que empezar es por los agradecimientos. El primer agradecimiento yo se lo quiero dar al presidente de CI McCall, a Juan Pablo Lázaro, que ha hecho un ejercicio de inteligencia, en este caso, y de sentido común. Es decir, yo no esperaba menos que tú estuvieras hoy aquí. Había quien apuntaba que, hombre, pues el libro puede tener algunos puntos polémicos, pero yo pienso y estoy seguro que tú, que tienes un enorme futuro en las patronales, aunque estén como están, y yo lo voy a dejar claro aquí, pues hoy tienes que estar aquí entre nosotros, explicando tu verdad y contrastándola con las nuestras, que no tienen mucho que ver, sinceramente, como bien sabes. Quiero agradecer también a Alberto Delgado. Hay tres Albertos Delgados hoy en la mesa, en la sala. Alberto Delgado padre, para entendernos. El mejor periodista especializado en asociaciones que ha conocido España, persona extraordinaria, amigo de todos nosotros, que conoce muy bien el inframundo de las patronales, porque las ha vivido más de 25 años, y que también sabe de lo que habla. Y por eso yo le agradezco mucho que haya sido él el introductor de mi parlamento. Esto es para... ¿Esto cambio yo? Cambio tú, por favor, los demás. Más agradecimientos. Hoy tenía que estar aquí un profesor mío, uno de mis maestros, Santiago García Echevarría. Yo creo que no ha venido. Santiago, ¿estás por aquí? Bueno, lo siento porque me dijo que iba a venir. Santiago es el catedrático emérito de la Universidad de Alcalá de Henares y una persona que habla de ética cuando los demás no sabían lo que era la ética. Lleva mucho tiempo explicando a los alumnos, a los empresarios, a todo el que le quiera oír, pues cosas como la gestión ética de la economía, o la dimensión ética de la empresa, o cómo enseñar ética en el ámbito económico, que es algo que empezamos a echar en falta los empresarios, yo creo que todo el mundo que tiene que ver con la economía. No está, lo siento mucho porque me ha gustado poderle saludar. Hay una persona también aquí, muchos de vosotros, os lo tengo que agradecer, sinceramente, no puedo nombraros a todos, pero está Carlos González Pericot, que le veo por allí, empresario que tuvo la mala suerte de tener un accidente de una de sus hijas y ha creado una fundación, se llama Fundación DACER, daño cerebral. Y quiero anunciar, lo he dicho antes, se lo ha dicho también Hilario, que si algún beneficio produce este libro irá destinado a esa fundación. Entonces voy a empezar. ¿Por qué me preguntan por qué has hecho este libro? Que además hay censuras, tú mismo lo has dicho, Juan Pablo. Mira, hay una frase de Lope de Vega que decía que no se atreve a censurarles quien no se atreve a conocerles. Yo he conocido este mundo en profundidad. He estado 25 años, he disfrutado de lo bueno, he sabido de lo malo. Estoy de acuerdo contigo en que, Hilario, en que a veces lo peor de todo esto son las traiciones, las envidias, y es que, como dicen los políticos, en la política existen los adversarios, los enemigos y sobre todo los compañeros de partido. En la patronal, que es algo así como la política, sí, pasa algo muy parecido. Es muy difícil encontrar amigos.
es más fácil salir con enemigos que con amigos. Quizá por eso he dicho, bueno, ya que tengo enemigos y llevo tanto tiempo, pues voy a marcharme con un libro que diga quiénes son, cómo son y por qué lo son. Y eso es lo que he hecho. ¿Por qué he hecho el libro? Pues porque he estado, cuando alcancé mis primeros 70 años, decidí que ya era la hora de empezar, a preguntarme por qué había estado 25 años, yo 23 en aquel momento, en las patronales, si cada vez que analizaba la situación de las patronales me deprimía, me parecía que no servía para nada lo que estaba haciendo, si en los comités ejecutivos, juntas directivas, asambleas, cuando yo me oponía con un planteamiento crítico, como he dicho, que decía López de Vega, pues resulta que no encontraba demasiado apoyo. Quizá al principio encontré algo, pero finalmente era como una especie de cuerpo extraño dentro de la patronal. Por lo tanto, había que pensar en analizarlo. ¿Cómo se analiza esto? Pues sacando fotografías. ¿Creo que es el mío? No. No, todavía no. Ya te diré. Bueno, total, que ese fue el motivo de empezar a escribir el libro. Pues sacar fotografías, tenía 200.000 fotografías, montones de documentación, Moti lo sabe porque me ayudó mucho tiempo con la organización de todo ello, y en la medida que iba sacando documentación, fotografías, documentos, me iba calentando, me iba animando para hacerlo. Total, finalmente decidí este verano ponerme a hacerlo y he tenido la inmensa suerte de conocer a un editor que se ha animado a editarlo, que es José María de la Torre. José María de la Torre vio el libro y no le vio ningún problema. No veo nada, es un libro, sí, tiene algo de polémico, pero esto es lo normal en la vida. En la vida hay que arriesgar, hay que animarse a hacer cosas que no son las normales. Total, que se puso manos a la obra y en un tiempo récord sacó un libro que yo creo que está muy bien hecho. Tengo que agradecérselo, de verdad, José María, muchas gracias por tu apoyo, por tu colaboración, por el apoyo de toda tu gente, que son muy eficientes y que en tiempo, no sé, 20 días hemos sacado. Bien, pues empiezo, insisto, pues bueno, no me voy a enrollar mucho, pero sí tengo que decir cómo veo yo las patronales, que son el motivo de este libro. Bueno, yo empecé en las patronales, dividiría el libro en 3 o 4 fases. La primera es los motivos que me llevaron a participar. Me llevaron a participar en el año 78 un extraordinario acontecimiento que fue un acto en el Palacio de los Deportes que llenamos no menos de 12.000 empresarios, que nos sentábamos en el suelo como los que van a los conciertos, los chavales ahora, porque no cabíamos y aplaudíamos a rabiar a una serie de empresarios que en aquel momento estaban conformando, estaban construyendo unas nuevas patronales. Aquellos eran, puedes poner alguna imagen, no, esta cuál es la dos, pon la primera. Bien, bueno, yo quiero que pongas esa primera. Esa primera no había empezado, la democracia estaba empezando, como sabéis, empezó en el año 76. En el año 78 se promulgó la Constitución y la Constitución nos dijo esto. Antes de eso tuvimos los actos de afirmación empresarial, entre los cuales estaba, como os he dicho, en el Palacio de los Deportes. Pero la Constitución nos animaba a todos porque pon la primera página, la de la letra. Dice claramente, los sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de la actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos. No nos ponía ninguna condición, nos decía que teníamos que constituirlas y que éramos depositarios de todo eso. Bueno, era muy difícil aplicar en aquel momento para un empresario joven como yo, con una empresa anticuada, aplicar criterios que nos permitieran llegar a acuerdo con unos sindicatos tan agresivos como estaban en aquellos momentos, sin patronales. Total, que en aquellos actos de afirmación empresarial nos hicieron pensar a muchos que debíamos integrarnos en aquel movimiento asociativo. Y así lo hicimos. Yo no lo hice de manera inmediata, tardé algo, porque entonces, bueno, pues pretender hacer avanzar
empresa, tener muchos niños y bueno, hacer familia y ocuparme de lo mío. Pero fui siguiendo con mucho interés el devenir de las patronales. CEIN nació en el año 78, la Patronal de Madrid, por la unión de tres organizaciones que había, gracias a la figura extraordinaria de Mas Mazin, a quien yo en el libro le dedico un capítulo especial, porque Mas Mazin fue el padre de todas las patronales, el que más hizo porque las patronales fueran independientes, libres y tuvieran una voz propia, no solo en Madrid, sino en España. Bueno, CEIN nació en el año 78 y a partir de ese momento yo le fui siguiendo. Tuve unos años en que me dediqué a mis cosas, no me pude ocupar demasiado, trasladé mi empresa a una ciudad cercana a Madrid, porque Madrid ya era muy difícil, y me fui a Torrejón de Ardoz, donde conocí muchos y muy buenos amigos que están hoy aquí con nosotros, empresarios de verdad que han colaborado con las patronales nuestras en todo el este de Madrid especialmente. En la patronal UNICEN, como ha dicho, la Unión de Empresarios, que entonces se llamaba de Torrejón de Ardoz, Polígonos NC, una cosa muy rara, la llamamos posteriormente UNICEN, del este de Madrid, utilizando. Y ahí hemos dedicado una serie de años. A través de ella me integré en CEIN y Fernando, en cuanto me vio interesarme, me empezó a dar cargos. Yo le pregunté un día, Fernando de Tapia me refiero, ¿y por qué me das estos cargos si no te estoy pidiendo cargos? Con ese estilo que se conoce también Alberto, que conozco también yo, tan esquemático, tan claro, me dijo, porque eres el único que trabajas. Bueno, ese fue el comienzo. A partir de ahí me fueron dando posibilidades de comunicarme con los empresarios y a partir de ahí, insisto, fuimos haciendo cosas. Esa es la primera etapa a la que ha aludido Juan Pablo Lázaro. La primera etapa de las patronales que él no conoció, yo sí conocí, porque soy mayor que él, obviamente, y que nos animó a todos a integrarnos en unas patronales que eran constitucionales, que eran necesarias y que estaban construidas para que todos estuviéramos dentro en igualdad de condiciones. No había grandes ni pequeñas empresas, había grandes y pequeños empresarios que todos hacíamos exactamente lo mismo. Bueno, a partir del año 83 llega al gobierno, llega al poder un gobierno socialista. Como todos recordáis, los que tenéis la cercanía, pues aquello supuso una especie de trauma, parecía que iba a ocurrir algo, no ocurrió nada. El gobierno de Felipe González en España y el gobierno de Joaquín Leguina en Madrid cumplieron perfectamente. Fue una etapa de crecimiento importantísimo de la economía, sobre todo de las infraestructuras, aprovechando los fondos de formación europea, los fondos de, perdón, eso sí que está mal dicho, de los fondos de formación de las redes, de los fondos de desarrollo europeo, los planes de desarrollo europeos. Hay países que no han sido capaces de aplicarlos en su totalidad, pero aquí el gobierno de Felipe González no se dejó un euro por aplicar en las infraestructuras y el país creció, funcionó bien, pero a partir del año 83 la política ya no les era positiva y se admiraba que venía un nuevo gobierno del Partido Popular, y digamos que cometieron un grave error a nuestro juicio, y lo digo y lo he dicho siempre, el grave error de promulgar la ley 393 en el año 93, obviamente, de la nueva ley de cámaras. Los empresarios nunca hemos estado de acuerdo con las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio no son un elemento constitucional. Las cámaras de comercio nacieron en el año 1886, quiero recordar, como herederas de los gremios y organizaciones libres y voluntarias de los empresarios. Pero como no ponían ni un céntimo, en el año 1901, quiero recordar, directamente nos implicaron a todos en ellas. Posteriormente las hicieron obligatorias, posteriormente nos hicieron pagar a todos unas cuotas que nunca aceptamos hasta que el gobierno de Zapatero las eliminó. Por tanto, por mucho que intentamos que esa ley no saliera, salió. No sé cuál fue el motivo por el que el gobierno de Felipe González, que ya estaba en una fase, digamos, de desembarco, se empeñó en hacerlo, pero sí hubo un interés por parte de los medios de comunicación, pusieron de relieve que el Partido Popular, por boca de su entonces representante Rato,
Rodrigo Rato, dijo que cuando llegaran al poder las eliminaría. Hoy las cámaras de comercio han aprobado una nueva ley por el Partido Popular en la que quedamos prácticamente excluidos los empresarios de su gestión. Con lo cual, lo cierto es que las cosas que nos dicen los políticos, las promesas que nos hacen, generalmente no se suelen cumplir, pero en este caso concretamente ha sido muy sensible para nosotros. El libro establece las 4 guerras, yo le llamo guerras de las cámaras, en las que hemos participado activamente los empresarios en los últimos 16 años. 4 guerras en las que hemos estado peleando para que las controlemos los empresarios, porque si no, las cámaras nos controlaban a nosotros. He dicho muchas veces que, de acuerdo con con el título preliminar, el artículo 7 de la Constitución, los padres de la patria se olvidaron de cómo los teníamos que financiar las patronales. En el artículo 6, quiero recordar, dentro de ese mismo título preliminar, se hace referencia a las Fuerzas Armadas, y en el artículo 8 a los partidos políticos. A nadie se le ha ocurrido que las Fuerzas Armadas no les pagaran los tanques, los soldados, el Estado ha atendido perfectamente. Sin embargo, y a los partidos políticos, como todos sabemos, pues, bueno, se les aportan las cantidades en función de los votos, y no solamente eso, muchas veces se les condonan las deudas con una liberalidad asombrosa. Bien, pues esto es lo que ha ocurrido. Las patronales nos hemos quedado en tierra de nadie, amenazadas por las cámaras, con unas cuotas que teníamos que pagar las cámaras en las que no nos representábamos, y por eso hicimos la famosa guerra de las cámaras, que se explican perfectamente en el libro, porque son la clave de todo el desarrollo. Bueno, esa fue la primera etapa. Al final, con la salida de los socialistas del gobierno de la Nación y también del gobierno de Madrid, acaba la primera etapa. Y entonces empieza la segunda, que la podemos llamar de consolidación. Puedes ir pasando, pues ya. Bien, esto, si no te importa, paso con lo anterior. El anterior es sí, pasa. Bueno, esto es un acto en Moncloa, que fue en representación de CEPIME, que demuestra que las patronales teníamos que estar ahí, porque para cualquier cosa que se hiciera, de acuerdo con la Constitución, teníamos que firmar. Esto fue para la firma de un documento sobre pensiones, en el que yo tuve que asistir con Cuevas y los sindicatos, como veis también. Puedes pasar la siguiente. Este es el acto de la Asamblea de los Empresarios, que salió en todos los medios de comunicación. Podéis ver lo que fue aquello, que fue una explosión de empresarios. Mas Macín y Rodríguez Sagún, que posteriormente se pasó a la política, llegando a la Moncloa para conseguir que el presidente Suárez renunciara a promulgar la ley de acción sindical que hubiera acabado con todos nosotros. Y lo consiguieron en esa reunión. Mas Macín, como os he dicho, lo mejor que ha tenido las patronales. Esto es mi entrada en UICEL. Hay algunos amigos aquí que se reconocerán, se verán un poco más jóvenes, lo mismo que me veo yo también. Antonio, no sé si estás aquí, pero ahí estás. Ha salido guapo. Sí, así. Sigue, pasa. Bueno, esto es la primera CEIN, una CEIN que, como veréis, teníamos un logotipo distinto, era una CEIN como doméstica, con muy poca gente, en unas salas pequeñas, pero con mucha actividad y con mucha capacidad para enfrentarse a los problemas de las empresas. Sí, la sala es que luego os pondré lo que es ahora, y entonces veréis lo que fueron los primeros tiempos y lo que esta es la sala de la Junta Directiva, bueno, pero unos 80, 100 personas, de sectores, de territorios, estos empresarios representados. Nada más. Bueno, esto es cuando llega al poder, y aquí ya podemos centrarnos. Cuando llega al poder el Partido Popular, llega Alberto Ruiz Gallardón, y Alberto Ruiz Gallardón, lo primero que hace Fernando con mucha inteligencia fue, antes de que se vaya a Leguina, promover la Ley 795 de Madrid, en el año 95, llamada de representatividad, por la cual nos concedía a una patronal, CEIN, y a 2 sindicatos la representatividad máxima, por lo cual teníamos algunos ingresos, digamos, adicionales en función de nuestras representatividades, y
Además, con eso consiguió la unión absoluta, porque todas las organizaciones dispersas acabaron llegando a CEIN, como les pasó en cierto modo a los sindicatos. Fernando lo negoció con tanta habilidad y yo creo que lo negoció con Alberto y con Leguina al mismo tiempo, de manera que cuando llegó Alberto no tuvo ningún problema en aplicar la ley, ni la derogó ni hizo nada que nos perjudicara. José Nero Blázquez fue el primer consejero, le dedico también un capítulo del libro, el primer consejero, un gran consejero, pese a que provenía de la banca. Era un hombre, digo pese, porque estas cosas siempre hay que decirlas, aunque aquí tenemos banqueros, pero ya sabemos lo que pensamos los empresarios. Blázquez fue un gran consejero que había partido como Escámez, su jefe en el Banco Central, de la condición de botones, y fue un consejero que hizo que Madrid, junto con todo el equipo de Ruy Gallardón, se pusiera en la primera fila de las comunidades de España. Bueno, yo, no pases todavía, yo voy a abreviar, porque ya se nos va pasando el tiempo y esto ya se empieza a ser un poco largo. Yo podría estar aquí horas hablando de este asunto, pero no puedo, no debo. Bien. En ese periodo segundo, en la segunda etapa, acabado los gobiernos socialistas, empezaron los de Alberto Ruy Gallardón, tuvimos un éxito grande, conseguimos una representatividad máxima, la colaboración entre las autoridades políticas y los empresarios era estrechísima, nos entendíamos muy bien, era muy fácil hacer cosas y, bueno, eso dio como resultado pues que, como digo, Madrid creció mucho, muy bien y nos pusimos al frente de todas las comunidades, cuando nadie pensaba que la Comunidad de Madrid, por ahí se decía que era un invento artificial, una comunidad artificial, nadie pensaba que Madrid podía ser una comunidad tan importante como cualquier otra de España, o más, se acabó consiguiéndose. Bueno, y ahí empezamos con la guerra de las cámaras. La primera, llegado al gobierno de Aznar, decidieron que no había por qué cumplir la promesa de eliminar las cámaras, sino que lo que había que hacer era poner a los prohombres del Partido Popular y pusieron a Norniella, era el lugarteniente de Rato, al frente del Consejo de Cámaras, con lo cual nos dijeron, aquí están nuestras cámaras, los políticos que tendemos, quizá por su propia naturaleza, a controlarlo todo, también queremos controlar las cámaras y por tanto la acción empresarial. Y ahí llegó la primera guerra. La primera guerra fue porque, bueno, aceptamos que fuera nuestro candidato contra el candidato anterior, que era un empresario al que recordamos todos, que fue el que creó todo lo que se ha hecho, los recintos feriales, una serie de actividades y de organismos que funcionaron muy bien desde la decisión empresarial. Bueno, propusimos a un candidato que fue Juan Mato y cuando ya conseguimos que ganara a Piera, el anterior presidente, nos enteramos que era el presidente de la Comisión de Comercio del Partido Popular. No lo habíamos sabido hasta entonces, por lo menos yo. Entonces, claro, cuando nos dimos cuenta y la primera reunión que tuvimos con Juan Mato, pues sirvió para que me dijera, lo siento Enrique, pero lo que hemos hecho y lo que hemos planteado en las elecciones no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer ahora. Lo que hemos propuesto a los empresarios no es lo que yo planteo ni me plantea desde mi partido. Ese fue el comienzo de las grandes disensiones. Voy a pedir agua, por favor. Bueno, ¿qué ocurrió? Tuvimos que convencer a Fernando Fernández Tapias que se presentara en las siguientes, 4 años después. Eso fue en el año 98, en el año 2002, Fernando Fernández Tapias se presentó, ganó las elecciones y dijo una frase que viene en el libro porque la repitió muchas veces: no me lo puedo creer, hemos ganado un gobierno. Había ganado el mismo gobierno del Partido Popular que era esto es la realidad, esto es historia, esa historia está en ese libro. Nadie puede decir que eso no ocurre así. Le ganamos a un gobierno porque el gobierno no quería que ganara el presidente de los empresarios. Bueno, luego han venido problemas porque en cuanto Fernando se hizo cargo de la presidencia de la Cámara de Madrid, los políticos entendieron que era un exceso de poder el que acumulaba y bueno, la presión para que abandonara una de las dos presidencias fue tan grande que al final Fernando cometió el error que le hemos
le hemos recordado todos muchas veces, de ceder a las presiones de los políticos y, por tanto, ceder la presidencia a Gerardo Díaz Ferrán. Eso, y poco después, en las elecciones, eso fue en el año 2002, en las elecciones autonómicas de 2003, se produjo el famoso episodio conocido como el tamallazo. Yo creo que ese es el punto de inflexión, ahí se explica muy bien qué ocurrió, por qué ocurrió. Poco antes del tamallazo estuvimos, aquí está César Giner, que es amigo nuestro, que fue secretario de Economía de Rafael Simancas, magnífico secretario de Economía, amigo de todos nosotros, colaboramos desde la oposición, muy frecuentemente, sin ningún problema. Simancas estuvo unos días antes en la sede de la Cámara con el Comité Ejecutivo en el que yo estaba integrado y nos tranquilizó diciendo que no pasaba nada, le preocupaba un poco lo de Blesa, que también nos preocupaba a los demás. Pero vamos, no teníamos ningún problema porque hubiera ganado el Partido Socialista, y lo digo con toda sinceridad. En aquel momento hubo también un problema. Resulta que el candidato elegido por los socialistas, en el caso de que ganara Simancas, se llama como yo, se llama Enrique Martínez, es el marido de Isabel Cadórnica, que está aquí, y tuvimos unos problemas, porque claro, a partir de ese momento yo, como se oía que Enrique Martínez iba a ser el consejero de Economía del gobierno de Simancas en el caso de que ganara, pues yo empecé a tener problemas. Y desde ese momento, Enrique Martínez Marín y Enrique Martínez Piqueras, yo he pasado por ser, durante algunas temporadas, el empresario más de izquierdas de España, y Enrique Martínez Marín, que no ha podido venir hoy, pues como podéis imaginaros, me dice siempre, porque yo en el PSOE no puedo hacer nada, porque es que yo soy el político más de derechas que puede haber en mi partido. Bueno, finalmente lo que ocurrió fue el tamallazo, que fue una desgracia para todos y fue un punto de inflexión a partir del cual, y lo digo con toda claridad, no nos hemos podido recuperar las patronales. Y ahí, bueno, a partir de ahí vino todo. Gerardo Díaz Ferrán nos dijo que pasaríamos a tener mucho dinero a las patronales. Fernando había tenido un presupuesto el último año que todavía, creo que recordar que era el 2001, que todavía no había entrado en vigor el euro, creo que tenía 620 millones de pesetas, o sea, como 3 millones de euros. Poco después, no menos de 2 años después, no más de 2 años después, teníamos un presupuesto de 24 millones de euros. La grandiosidad de la patronal se empezó a ver, creció el edificio, los salones, ya no eran esos salones, y pones un salón de los nuevos, aquello era, teníamos dinero, teníamos medios, pero ya no teníamos independencia. Ya a partir de ese momento obedecíamos órdenes. No sé si me seguirán diciendo que es que soy el empresario más de izquierda de este país, pero es que esto es la verdad. Bueno, ¿qué ocurrió? Que Gerardo también decidió que quería ser presidente de la Cámara. Le había dejado Fernando la presidencia de CEIN, abandonándola por la presión de los políticos, pero Gerardo decidió que quería tener ya la presidencia de la Cámara también. Y empezaron las presiones en la Cámara. A Fernando, cuando le llamaron a capítulo, le dijeron que o estaba con Esperanza o estaba con Alberto, lo cual no entendíamos los demás, porque era el mismo partido, es la misma gente, somos los mismos, no podemos entenderlo. Bueno, pues eso se fue materializando en el tiempo siguiente, hasta el punto de que, bueno, finalmente hubo una tercera guerra de las cámaras, que fuimos ya contra nosotros mismos, es decir, apoyando a Gerardo contra Fernando. Bueno, esto es la historia viva de la Cámara. Y de CEIN, siempre condicionada por la Cámara. Bueno, esto es una fotografía de Alberto Reyadón en los últimos tiempos, entre alcaldes, ella alcalde y la condesa de San Montoro, porque entonces nos valoraban mucho, yo estaba ahí, hasta cortábamos cintas. Entonces, que a eso venía una feria, pero cortábamos cintas y todo como los políticos, ya estábamos rodeados de multitudes porque estábamos incorporándonos a la nueva etapa. Bueno, llegamos a la tercera guerra de las cámaras. La tercera guerra de las cámaras significa que Fernando tiene que desaparecer y no ha vuelto a venir más, no ha aparecido nunca más para vernos. Debe ser que no está contento con nosotros, yo tampoco, pero sinceramente le hemos echado de menos
Gerardo asume las dos presidencias, el esplendor económico es absoluto y Gerardo no se conforma con la presidencia de CEIM y de la Cámara, que ya no había obstáculos para que tuvieran los dos. Milagrosamente se habían desaparecido los obstáculos para que ese gran poder que teóricamente se concitaba en un empresario, pues ya no, Gerardo podía tener las dos presidencias, pero no quería las dos presidencias, quería también la de CEIM. Entonces empezó a plantear de qué manera podía llegar a la COE. Cuevas estaba ya con problemas, con dificultades, había sido un buen líder, a mi juicio, y era un hombre adusto, complejo, pero era un hombre claro, del estilo de Fernando. Fernando nunca quiso, creo yo, ir a la COE, la tenía como un elemento más de su trabajo, pero no tenía esa ambición. Gerardo sí, Gerardo quiso ir a la CEA y entonces dijo, bueno, ¿a quién pongo yo? Y entonces puso a su cuñado, que es Arturo. Propuso a su cuñado. Hay que tener en cuenta que en CEIM nunca ha habido elecciones, o nunca ha habido un presidente elegido directamente, es decir, ha sido cooptado. Siempre ha sido propuesto por su antecesor. Primero fue Fernando, luego fue Gerardo, luego fue Arturo. En fin. Y bueno, ahora mismo pues Pablo Lozano también ocupa la vicepresidenta primero. Espero que tenga la habilidad de hacerse votar por una asamblea. Pero ahora hablaremos de eso. Pues Pablo, ahora te dedicaré unos minutillos. No, porque además te tengo que dar algún término náutico que lo siento mucho, pero yo que he sido marino. Aquí tenemos unos cuantos marinos también, y entonces quiero hacerte una precisión. Como siempre, cariñosa, amistosa y con el mejor de los deseos. Bueno, finalmente Arturo acaba siendo nombrado, cooptado, presidente de CEIM, y también quería ser presidente de la Cámara. ¿No? Como Gerardo tuvo esas equivocaciones que todos creo que conocemos, y su ambición le llevó a donde no debía haber llegado, pues acabó dejando la COE. Arturo se ha ido integrando en la COE, y muchos de los nuestros que se entusiasman con la COE, yo no tengo ningún entusiasmo, he estado en la COE, he sido vicepresidente de CEPIME, sinceramente no acabo de ver que eso tenga mucho entusiasmo. Me interesa mucho más lo de Madrid, lo de nuestras empresas, y nunca he tenido... Una vez le dije a Fernando, ¿por qué me propones para vicepresidente de CEIM? Y me dijo, porque eso no sirve para nada. De CEPIME, digo, perdón, de CEPIME, de la patronal. La patronal CEPIME es una patronal que no tiene cuotas, que no tiene sencillamente las cuotas, o el dinero para sus asistencias lo da la COE, luego es una especie de añadido de la COE, que no tiene autonomía. Bueno, todo esto, nuestros empresarios dirigentes actuales se interesan mucho por la COE. A mí la COE, sinceramente, me parece, y más ahora, que es no solamente inoperante, sino absolutamente inútil. En este momento la preside un empresario que, para colmo, pues es consejero de la Caixa. Bueno, y luego encima, pues no se atreve a decir qué está pasando con el tema catalán, no vaya a ser que tenga que pronunciarse. Y para colmo, pues resulta que ha dejado que el Consejo Empresarial para la Competitividad, las 17 empresas más grandes de España, decidan quién tiene que tener allí en su comité ejecutivo. Y bueno, pues si eso es una patronal, habrá que asumirlo. Yo no lo creo así, como le está pasando en este momento a la patronal. Por eso, Juan Pablo, yo espero que tú tomes nota de todo esto, te releas el libro y a partir de ahora nos arregles el panorama, porque sinceramente tal como está no es fácil. Seguiré. Bueno, total, yo sencillamente voy a intentar limitar mi parlamento y me voy a decir dos o tres cosas más. Primero, el inmenso rol de Caja Madrid. Nadie había estado en Caja Madrid, nadie de nosotros estuvo en Caja Madrid, nunca. Era una norma, nunca. Yo una vez también le pregunté a Fernando, y luego debo ser que preguntó mucho. Fernando, ¿por qué no estamos en Caja Madrid? Estaba Jaime III de la CEIR entonces. Dijo, con ese estilo directo, ¿verdad, Alberto? Dijo, porque si yo estoy en el Consejo de Caja Madrid y tú pides un crédito de 20.000 duros de la época y no te lo damos, te vas a cabrear conmigo. Y bueno, pues quizás sea esa la razón, y tiene razón. Bueno, Gerardo, nada más llegar, por esperanza, pidió un crédito de 32 millones de euros, que es el mayor crédito que se le ha dado a un consejero de la Caja que está en la masa de la quiebra.
diferencias entre una patronal y otra patronal. Habíamos entrado en una fase en la que ya no nos integrábamos a todos, no veíamos claro que eso fuera. Y finalmente, pues ¿qué ocurrió? La debacle de Gerardo, y Arturo se recolocó, en ese momento dejó de ser cuñado y pasó a ser familiar, ya no eran cuñados. Y desde ese momento, bueno, pues Arturo, que es amigo mío, al que yo valoro mucho como empresario, sinceramente lo conozco desde hace muchos años, es vecino y amigo mío desde hace mucho tiempo también, no puedo hablar mal de él, pero entró en una fase ligada a los políticos y dijo una frase nada más entrar: Enrique, no podemos ser independientes. Los empresarios tenemos que hacer lo que nos dicen los políticos. Está en el libro. Y me lo ha repetido muchas veces. Arturo, es que eso no se puede decir. Es que las patronales nacieron independientes. Es que la Constitución nos dijo que nos ocupáramos de lo que era nuestro. Es que estamos aquí para luchar por lo que creemos que tenemos que luchar. Arturo no lo entendía así y la verdad ha sido consecuente. Ha entregado a la Cámara, ha entregado la patronal y bueno, y ahora le toca a los que le siguen ver de qué manera arreglan este desaguisado. Porque en este momento, no lo ha dicho Hilario, pero lo digo yo, las últimas elecciones fueron sencillamente pues una estafa. ¿Se puede llamar estafa? No sé, alguien va a demandar por llamarle estafa. ¿Se puede llamar estafa una asamblea de una patronal que los estatutos, hasta que llegó Arturo, tenían como 700 miembros en la asamblea, más o menos los que tiene la COE, y en 4 años los pasó a 1.400, dándole la mayoría de los votos a las grandes empresas, de manera que no más de 50 empresas tienen cerca del 50% de los votos de la asamblea, con lo cual las patronales, como ha dicho Hilario, no teníamos nada que hacer. Hilario se lanzó a una guerra inútil, ya le dijimos, ¿no? Su carácter romántico le llevó a ello y finalmente pues ocurrió lo que ocurrió, que está como tantos de nosotros dejando la patronal y en otros cometidos que le parecen más interesantes. El inmenso error de Caja Madrid se repitió de nuevo. Arturo no solamente, después de la debacle de Gerardo, decidió ponerse al pairo y no meterse en más líos, sino que entró también al Consejo de Caja Madrid. También, con todos los problemas, no solamente el Consejo de Madrid, sino que fue coautor del planteamiento del nacimiento de Bankia, como consejero de Caja Madrid y consejero de Bankia. Lo de Bankia no tiene muy buena pinta, como todos sabéis. Los que estamos en la Cámara sabemos que la Cámara, para la salida a bolsa de Bankia, puso 12 millones de euros, que retiró en 24 horas, como tantos otros, sin conocimiento del Pleno y sin conocimiento del Comité Ejecutivo y sin que nadie supiéramos nada. No sabemos lo que pasará. Yo le deseo suerte a Arturo, que es un hombre valiente, pero eso fue sencillamente un movimiento político que Rato seguramente le dijo: oye, mete este dinerillo y así entra más gente a comprar acciones y sácalo corriendo porque esto no tiene muy buena pinta. Esa es mi opinión personal. Veremos lo que dicen, porque lo han dicho los peritos del banco. Bueno, yo no... Ese es mi libro es crítico, está clarísimo. Yo no quiero insistir mucho más, voy a acabar ya, pero quiero sí decirte un par de cosas, Juan Pablo. Además de verdad desearte mucho éxito, pedirte que con la patronal lo que tienes que hacer es cambiarla radicalmente. Tú has dicho que no es un naufragio, que no te gusta el nombre. Yo he sido marino, yo sé lo que es enfrentarse, como algún amigo mío, a olas de 8 y 10 metros en el Atlántico Norte. Yo sé que los barcos, cuando hay mucha mala mar, hay que aprobarlos, nunca los puedes poner de través porque no sabes lo que te puede ocurrir. Y no puedes dormir, y no te puedes acostar, y no te puedes desanimar. Hay que tratar de sacar el barco adelante. Y un naufragio no es un hundimiento. Yo no he dicho que la patronal esté hundida. Yo pensé, puedo poner un título suave: los problemas de la patronal herida, la patronal desorientada. Coño, si lo que está la patronal es naufragada, está ahí, vaga, como el Costa Concordia. Mi hija Macarena, que es la que me ha hecho la portada, ahí la veis, le dije: oye, pone un par de puentes más para que no sea Costa Concordia, y ahí hizo una cosa, y le puso en el costado de babor, allí en la mura de babor le puso el CEIN para que se viera, y dije: mándamelo, pero que no esté hundido,
porque es que entre todo no se vería. El barco está, como le ha pasado a Costa Concordia, que ha habido que reflotarlo. Bueno, como lo han hecho muy mal, y además el capitán esquetino este, el sedicente capitán esquetino, como digo en el libro, dijo cuando le preguntaron, y alguno de mis amigos lo entenderá perfectamente, marinos que hay aquí, lo entenderá perfectamente, le digo, oye, ¿usted por qué se fue al bote? Dijo, hombre, porque entre morir, ahogarme o caerme, pues me fui al bote. Eso no lo hace un dirigente empresarial, no lo hace un capitán de la vaina mercante, no lo hace una persona con responsabilidad. Eso no se puede hacer. Aquí se está haciendo lo parecido. Y estamos dejando que el barco, saliendo todos corriendo, y a ver quién lo reflota. Pues hay que reflotarlo. Y si se reflota, a lo mejor vuelve a tener una buena tripulación, vuelve a valer, se puede, no sé, restaurar los motores, arreglar, no sé, todo aquello que sirva para que siga navegando, y a lo mejor tiene la suerte de hacer unas buenas navegaciones con seguridad y al servicio de todos. Pero no, han naufragado de verdad, cuando hay 30 organizaciones empresariales que han salido y además no se les ha dejado volver a entrar. Cuando hay 17 o 20 que están demandando a la Comunidad de Madrid por los cursos de formación, por la utilización torticera de los cursos de formación por parte de la Comunidad de Madrid. Y la están demandando por connivencia a todo el Servicio Regional de Empleo. Y la consejera, se llama Andana, no quiere saber nada, pues evidentemente ahí hay que empezar a hacer algo. Yo no sé cómo vas a tener una tripulación nueva que esté basada en las 50 y tantas empresas que tienen la mayor parte de la asamblea, una asamblea que nos sobra más de 700. Tendrás que ponerte a trabajar duro para hacer que las patronales, porque la CEIN nació como patronal de patronales y no patronal lobby o patronal de 50 empresas que tienen dinero. Si eso lo consigues, yo te felicitaré. Desde Mallorca, donde seguramente me iré, no tengo que ir a Qatar un tiempo para oír de este asunto, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Lo que venga, pues que venga. Pero lo que uno no podía hacer es salir de esto, y es lo último que voy a decir, salir de estos 25 años en los que he dedicado tiempo, esfuerzo, proyectos, ideas, colaborando con las... y poniendo mucho dinero. Yo tengo que decirlo, aunque esté mal decirlo. No he percibido un céntimo de las patronales. Muchos de los nuestros viven de las patronales, siguen queriendo vivir de las patronales. No es aceptable. Hay que ver quién vive de las patronales y quién no. Y todo aquel que no sea capaz de darse cuenta que las patronales hay que dedicarles tiempo, esfuerzo, dedicación y dinero, pues no deberían estar. Acabo porque todo el mundo habla de ética. Estaba mi profesor, quería hablar de ética con mi profesor, pero no ha venido, Santiago Echevarría, lo siento muchísimo, ¿verdad? Porque es un hombre magnífico. Pero yo recuerdo que en la primera época de la transición hubo un catedrático muy conocido, varios catedráticos, pero concretamente López Aranguren dijo aquello de nula estética sin ética. No hay estética sin ética. Dijo algo más después, pero esa es la frase que quedó para la posteridad. Entre ellos Tierno Galván, que fue uno de los que se enfrentó a... Y yo creo que esto de la ética, que ahora se utiliza como si fuera, como si se pudiera comprar en el supermercado. Esto de la ética es un asunto complejo. Y lo que se está haciendo es que todo el mundo ahora pone en marcha unos códigos éticos que no se cumplen, porque lo que se persigue es sustituir la ética por la cosmética. Y la cosmética no funciona en las patronales ni en la vida en general, es decir, es algo para cambiar los contenidos, pero no sirve para valorar el fondo ni para hacer que las cosas funcionen. Por lo tanto, yo pido que si de verdad hay un código ético, tú lo pongas en la patronal y al mismo tiempo hagan lo que hacen los americanos, lo que hacen los alemanes, lo que hacen la gente seria del mundo económico, crees una comisión de ética independiente que diga que hay que aplicar el código con los criterios independientes, no con los criterios de los que la desarrollan. Nada más, yo creo que ya me he pasado mucho, que me tenéis que perdonar. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Creo que me voy a Qatar para oír de las represalias que me han dicho que me van a venir de un momento a otro. No me preocupa. Los griegos inventaron tenían una palabra, los epicúreos concretamente, que era la ataraxia. La ataraxia era la ausencia de miedo. Yo no sé si no tengo miedo o es que soy insensato, pero estoy aplicando la ataraxia en este momento.
Con lo cual, os agradezco muchísimo a todos que estéis aquí y que recordéis que he pasado 25 años y que no volveré nunca más a hablar. Nada más. Ahora tenemos una copa ahí y los corrillos correspondientes.